Muchas gracias, embajador López Busquets. Para mí supone un placer estar en Casa Árabe y participar en esta mesa en la que me encuentro muy a gusto con el embajador de Egipto, a quien valoro personal y profesionalmente y cuyas opiniones sobre su país me han servido mucho para intentar comprender su complejidad, y también mi colega y amigo Jesús Núñez, con quien hemos trabajado mucho en el pasado. Yo quisiera hacer 3 o 4 observaciones generales y quizás empiezo donde terminaba el embajador, cuando se ha referido a la irreversibilidad del proceso democratizador, y creo que esta es una cuestión importante que debemos tener en mente. Hemos pasado muy rápidamente del optimismo embriagador de hace un año aproximadamente, o quizás más, en relación con las primaveras árabes, a una situación de pesimismo y de catastrofismo antropológico, digamos, ¿no? Y creo que no debemos caer en esto. En realidad, yo creo que para los que hemos estudiado muchas transiciones a la democracia en perspectiva comparada, algunas de las dificultades o muchas de las dificultades que está experimentando Egipto no nos deben sorprender. Quizás ha habido una tendencia a olvidarnos de 2 cuestiones, en parte porque la transitología es voluntarista, pone más el énfasis en la actuación de las élites que en cuestiones estructurales. Y esas 2 cuestiones serían, a grandes rasgos, por un lado, la importancia de estos factores estructurales, la estructura de la sociedad, de la economía, ciertos legados institucionales, legados históricos, el papel de la religión, al que se ha referido el embajador, por un lado, y por otro lado una cuestión fundamental que es la reforma y el papel del Estado, porque todos sabemos que no hay Estado sin democracia, y uno de los grandes retos de todo país en proceso de transición es el manejo y la reforma del Estado. No obstante, yo quiero empezar afirmando con cierto énfasis que Egipto no está condenado al autoritarismo, por 2 motivos fundamentalmente. En primer lugar, porque, aunque evidentemente es un país con unas características sociales y económicas complejas que todo el mundo conoce, la relación entre desarrollo socioeconómico y democracia no es una relación causa-efecto, no es una relación de causalidad, es una relación de probabilidad. Es decir, que los países menos desarrollados social y económicamente no están condenados al autoritarismo. De la misma manera que los países ricos tampoco están necesariamente bendecidos con la democracia. La India y Arabia Saudí serían 2 buenos ejemplos de ambas cuestiones. Y en segundo lugar, y esto creo que es muy importante, no es cierto que el Islam y la democracia sean incompatibles. Las sociedades musulmanas no están condenadas a la autocracia o al autoritarismo. Tenemos muchos argumentos para rebatir esto. Yo me remito al más clásico, que es Indonesia, tercera democracia más poblada del mundo después de la India y de Estados Unidos, y que es una democracia con sus dificultades, sin duda, con sus avances y sus retrocesos, pero una gran democracia desde el cambio de régimen en el año 98. No voy a glosar la interpretación que ha hecho el embajador de los acontecimientos que se han producido en los últimos 2 años. Sí voy a intentar agrupar algunos de los comentarios que ha hecho o comentar algunos de los comentarios que ha hecho. En primer lugar, en lo que se refiere a los grandes errores cometidos. Yo diría que han sido 3, básicamente. En primer lugar, el error de la primacía de lo político sobre lo económico y lo social. Este es un error muy común a las transiciones a la democracia, lógicamente, porque la primera cuestión que se tiene que resolver en una transición es la cuestión de la legitimidad política. ¿Quién gobierna? ¿Quién tiene la legitimidad para gobernar? Y esto lleva a las sociedades en transición a centrar enormes esfuerzos, enorme atención en la cuestión de la elaboración de una constitución, la creación de partidos políticos, la celebración de elecciones, etc. Lamentablemente, esto invariablemente significa que los grandes problemas sociales y económicos quedan en un segundo lugar. En España no tengo que recordarles que ocurrió exactamente lo mismo. Realmente, hasta los pactos de la Moncloa de octubre del 77, las autoridades no se tomaron en serio la gravísima situación económica por la que atravesaba el país. En segundo lugar, Egipto ha vivido un proceso constituyente, en mi opinión, excesivamente complejo, extraordinariamente complejo,
Y ahí yo diría que ha habido cierta resistencia a incorporar experiencias o ejemplos del exterior. Es verdad que Egipto tiene una gran tradición constitucional, importantísimos juristas, pero mi sensación es que han sido bastante reacios, resistentes a tener en cuenta otras experiencias recientes que hubiesen podido resultarles útiles. Y, como todos ustedes saben, ese proceso constituyente también al final resultó ser poco inclusivo, poco incluyente. En cierta medida representa un fracaso de unas élites políticas recién emergidas. Tampoco debe sorprendernos, quizá. Eran élites que tenían muy escasa experiencia democrática en su mayoría. Y en tercer lugar, yo creo que cabe hablar también de lo que muchos autores llaman la falacia electoral. No estoy subestimando la importancia de unas elecciones democráticas, ni mucho menos, pero creo que en Egipto, al igual que en otras transiciones, se ha tendido a equiparar la llegada de la democracia con la celebración de las elecciones, cuando en realidad todo proceso democratizador es mucho más complejo. Es solamente el primer paso, en realidad, la celebración de elecciones libres y competitivas. Pero esta falacia electoral ha llevado quizás en ocasiones a dar por existente un sistema democrático que, por supuesto, todavía no lo era. ¿Cómo explicar lo ocurrido? Es una situación muy compleja, como nos ha explicado el embajador, y lo ha hecho mucho mejor de lo que yo pudiera hacer. Simplificando mucho, tenemos tres actores: ejército, fuerzas armadas, hermanos musulmanes y un sector convencionalmente denominado liberal, aunque es un término demasiado simplificador o simplista. Los hermanos musulmanes parecieron aceptar los procedimientos de la democracia, pero no los del liberalismo. Los liberales son liberales quizás antes que demócratas, y aquí hay una tensión que ha estado presente en todo el proceso. Durante una etapa hubo, como todos saben, un acuerdo tácito, inicialmente entre liberales y hermanos musulmanes para derrocar al régimen de Mubarak. Posteriormente, una cierta complicidad entre las Fuerzas Armadas y los hermanos musulmanes, que formaron, como digo, una alianza táctica cuyos términos exactos no son fáciles de precisar. Y una pregunta importante que quizás el embajador nos quiera explicar con mayor detenimiento es la de por qué se produjo el divorcio entre los hermanos musulmanes y las Fuerzas Armadas. Un posible motivo, evidentemente, y él lo ha comentado, fue la percepción de que los hermanos musulmanes se estaban apartando del buen camino, de que estaban gobernando de forma crecientemente autoritaria. Yo añadiría también el episodio que se produjo en abril del 2013, cuando los hermanos musulmanes llamaron a la yihad en Siria. Esto alarmó profundamente a las Fuerzas Armadas porque consideraron que esto suponía, digamos, la exportación de la revolución egipcia. Probablemente esa fue una línea roja que los hermanos musulmanes nunca debieron traspasar. En todo caso, después de las manifestaciones a las que se ha referido el embajador, se produjo lo que yo denomino un golpe de Estado. No quiero entrar aquí en controversias semánticas. A mi modo de ver, fue un golpe de Estado, con avisos previos, como se ha explicado, y con un enorme apoyo popular. Existen golpes de Estado que cuentan con un enorme apoyo popular. Es contradictorio, pero se produce. El problema, a mi entender, es que las Fuerzas Armadas en estos momentos se han sentido legitimadas por ese apoyo popular para barrer de la escena a los hermanos musulmanes con mayor o menor justificación o provocación, esto es debatible, y en cierta medida han recuperado su vieja narrativa que vinculaba a los hermanos al terrorismo y a conceptos de seguridad nacional. Yo me atrevería a decir incluso que no les desagrada del todo que se esté produciendo una cierta reacción violenta por parte de los hermanos musulmanes, violenta pero manejable, para poder justificar este nuevo discurso. Todo esto ha dejado en una situación muy delicada, muy precaria a los liberales, a ese tercer sector. Es un sector quizás minoritario y que por lo tanto se ha tenido que apoyar alternativamente en unos y otros. Mientras los hermanos estuvieron en el poder, vieron cómo se les excluía y se les arrinconaba, hasta llegar a temer, en el fondo, por su supervivencia política. De ahí su apoyo mayoritario al golpe, apoyo del cual algunos de sus líderes, como el Baradei, posteriormente se arrepintió. Es decir, esto ha dejado en una situación muy delicada esta opinión liberal.
En última instancia, los liberales piensan que tienen mayor capacidad para influir sobre las Fuerzas Armadas que sobre los hermanos musulmanes. Por lo tanto, la situación actual, objetivamente, les es más favorable. ¿Por qué? Porque en última instancia las Fuerzas Armadas necesitan de los civiles para poder sostenerse en el poder. ¿Cuál es la situación actual? Tenemos un gobierno provisional, en mi opinión, en realidad un gobierno militar con fachada civil, formado el 16 de julio, que ha dado ya ciertas señales de comportamiento autoritario, declaró un estado de emergencia el 14 de agosto, nombró 25 gobernadores provinciales, de los cuales 18 eran generales retirados y la mayoría de los civiles restantes eran afines al régimen de Mubarak, y ha presentado una hoja de ruta que todos ustedes conocen. En realidad, esta hoja de ruta es un calendario más que un programa político. Y esta hoja de ruta yo diría que plantea tres grandes retos. Primero, el reto de la reforma constitucional. ¿Cómo elaborar una reforma verdaderamente inclusiva que sea aceptable para una mayoría de la sociedad egipcia? Creo que esta va a ser una tarea extraordinariamente difícil en un contexto tan polarizado, con dirigentes de los hermanos musulmanes en la cárcel, etc. Además, esto se tiene que realizar en un periodo de 60 días hábiles, que no es tampoco un plazo excesivamente largo. El método elegido también es complejo, un comité de 10 expertos juristas y un comité de 50 personalidades que van a debatir ese texto. Como digo, veremos cuál es el resultado de ese proceso constituyente, y ojalá resulte más exitoso que el anterior, pero existen dudas al respecto. Segundo gran reto, organizar unas elecciones verdaderamente libres y competitivas. Aquí la gran cuestión, como ya se ha dicho, es si participarán los hermanos musulmanes. Si no lo hacen, la legitimidad de esas elecciones estará en cuestión, nos guste o no. Como lo hubiera estado en España la celebración de unas elecciones en junio del 77 sin la participación del Partido Comunista. Es verdad que participarán probablemente los salafistas y que eso en parte ayudará a dotar de una mayor credibilidad a las elecciones, pero este sigue siendo un punto clave. Me gusta esta idea de que no hay democracia sin hermanos musulmanes, pero tampoco hay democracia con estos hermanos musulmanes, es decir, si no se produce en ellos una evolución importante. Y permítanme decir algo sobre esa posible evolución. Entiendo que ellos tienen varias alternativas. Una es la violencia, el camino de la violencia, terrorismo, etc. Otra es la de sabotear la vida política mediante acciones extralegales. Y la tercera es la de abandonar la esfera política para dedicarse al trabajo social, es decir, intentar penetrar la sociedad como han venido haciendo durante muchas décadas. Yo quisiera darles el beneficio de la duda y creo que en algunos sectores de los hermanos musulmanes la reflexión que se hace es la siguiente. Argelia, 1991, Palestina, 2006, Egipto, 2013. En otras palabras, la lección que se puede extraer es cuando ganamos elecciones nos corren a palos. Esta es una lección dura de aprender, porque puede llegar a la conclusión de que la democracia occidental o liberal no es para ellos. Por eso, como digo, mucho dependerá de cómo reaccionan, cómo evoluciona su pensamiento estratégico durante estos próximos meses. El tercer gran reto sería, como también se ha dicho ya, el de las medidas económicas y sociales que ya no pueden posponerse. Aquí, sin embargo, el gran problema es el de siempre. No retornará la confianza en la economía egipcia, el turismo, las inversiones, mientras el sistema político no adquiera una mínima legitimidad y estabilidad. Por último, termino con algunos comentarios sobre Europa. ¿Qué podemos hacer desde Europa? Los esfuerzos del embajador especial para el Mediterráneo, Bernardino León, a los que se ha referido el embajador, por mediar entre las distintas facciones, demuestran una cosa, a pesar de su fracaso. Demuestran que la Unión Europea es un actor enormemente relevante en Egipto. Y digo esto porque a los europeos nos encanta flagelarnos, nos encanta lamentar la escasa importancia de Cathy Ashton y del Servicio Europeo de Acción Exterior y de la irrelevancia de la política exterior europea, etcétera, etcétera. En estos momentos, la Unión Europea es quizás incluso más influyente que Estados Unidos como actor político.
porque, como ustedes saben, se produce una gran paradoja, divertida, si no fuese trágica, y es que los hermanos musulmanes culpan a Washington del golpe y muchos liberales siguen culpando a Estados Unidos del hecho de que los hermanos musulmanes hubieran estado en el poder durante tanto tiempo. Las pancartas y las fotos de la embajadora norteamericana durante las manifestaciones del verano así lo demuestran. Por lo tanto, Europa no es un actor irrelevante. Existen dos posibles vías de actuación de cara a ejercer una cierta influencia. Por un lado, hay quien piensa que deberíamos centrar nuestros esfuerzos en facilitar la reconciliación entre distintos actores de la sociedad egipcia. En mi opinión, este es un objetivo loable, pero no realista. En estos momentos, los actores políticos egipcios no están por la reconciliación y no creo que nuestros esfuerzos tuvieran mucho éxito. Creo que sería más práctico y más realista intentar responder a los retos que plantea la hoja de ruta anunciada por este gobierno provisional, en un esfuerzo por acompañar el proceso y por intentar dotarlo de mayores contenidos democráticos. Y aquí creo que tenemos dos posibles estrategias. La primera sería una estrategia de lo que pudiéramos llamar condicionalidad negativa. Hay quien se ha mostrado partidario de castigar al gobierno provisional egipcio actual hasta que no demuestre una verdadera voluntad democratizadora, por ejemplo, mediante la suspensión del actual acuerdo de asociación. Acuerdo, por cierto, que firmamos con Mubarak, lo cual no deja de ser también un poco irónico, pero en fin. No creo que esta sea la mejor apuesta. Yo no soy partidario de esta condicionalidad negativa. Más bien apoyaría la segunda alternativa, la condicionalidad positiva. Es decir, acompañar este proceso que se inicia ahora, la hoja de ruta, desplegando los medios económicos que ya se han prometido. Estamos hablando de 800 millones de euros, de acuerdo en el contexto de la revisión de la política europea de vecindad actual, y otros 900 millones de euros más para los años 2014-2017. Es decir, aportar estos fondos a medida que se produzcan avances reales en este proceso. Se podría decir, los cínicos a menudo dicen, bueno, estas son cantidades insignificantes en comparación con los 1.300 millones de dólares que reciben anualmente las Fuerzas Armadas egipcias a través de Estados Unidos, y más insignificante aún en comparación con los 12 billones de ayuda saudí, kuwaití y de los Emiratos que se han anunciado recientemente. Yo rechazaría este argumento por varios motivos y con esto ya voy terminando. Primero, porque a las Fuerzas Armadas no les interesa poner todos los huevos en la cesta saudí, Emiratos, Kuwait, y tampoco les interesa excesivamente una dependencia de Estados Unidos. Por otro lado, todo esto tiene un elemento simbólico muy importante. El gobierno actual tiene un déficit de legitimidad interno e internacional. Y, por lo tanto, esto ofrece a la Unión Europea, como también ocurrió, por cierto, en el caso de España, una cierta capacidad para influir en el proceso. Y yo creo que a través del avance, el progreso de esta hoja de ruta es como podemos aspirar eventualmente a facilitar ese proceso de reconciliación que todos deseamos. Nada más, muchas gracias.